El silencio sombrío del cementerio Grace Memorial Gardens se rompió con un alboroto inesperado. A través de la neblina matutina, un labrador cubierto de lodo irrumpió entre los dolientes reunidos, con sus patas retumbando contra el pasto mojado. La multitud vestida de negro se apartó con asombro cuando el perro se lanzó directamente hacia el pequeño ataúd blanco. «¡Detengan a ese perro!», gritó alguien. Caro Max ya estaba allí, con sus patas embarradas sobre la madera pulida. Gimoteando desesperadamente, Tomás Herrera se apresuró a apartar al perro del ataúd de su hija, con el rostro retorcido por un nuevo golpe de dolor. Caro Max no se movía. Arañaba frenéticamente la tapa, con aullidos cada vez más urgentes. «Déjenlo», susurró Sara Herrera, con una voz apenas audible entre lágrimas. Vino desde muy lejos. Sus palabras se apagaron al ver que el comportamiento de Max se volvía aún más frenético, más intencionado. Algo en su desesperación hizo que los dolientes se detuvieran, observando en silencio atónito cómo comenzaban a desarrollarse unos hechos que sacudirían los cimientos de su pequeño pueblo. En la modesta ciudad de Millbrook, Vermont, la familia Herrera vivía en una pequeña casa rentada en la calle Pine. Tomás Herrera, un camionero de largas distancias con manos curtidas y mirada bondadosa, pasaba semanas fuera para mantener a su familia. Su rostro envejecido prematuramente y su cabello gris contaban historias de innumerables conducciones nocturnas y cenas familiares perdidas, pero su entrega jamás flaqueaba. Sara Herrera trabajaba turnos dobles en la lavandería local Sunshine. Sus manos, siempre ásperas por el agua caliente y el detergente, contrastaban con su sonrisa inquebrantable, especialmente cuando era para su hija, Emilia. La pareja había superado muchas tormentas juntas, pero el amor que sentían el uno por el otro y por su única hija jamás se apagó. Emilia Herrera era su milagro. Nació después de años de intentos, y llegó al mundo con unos brillantes ojos azules y una risa contagiosa que podía iluminar hasta la habitación más oscura. A sus 6 años, poseía una sabiduría más allá de su edad, pasaba horas sentada junto a la ventana, esperando ver aparecer el camión de su padre por la calle. A pesar de que su familia tenía pocos recursos, Emilia nunca se quejaba por tener menos que sus compañeros. En cambio, encontraba alegría en los placeres simples, recoger hojas caídas, dibujar para sus padres y, más adelante, pasar tiempo con Max. Max llegó a sus vidas el día que Emilia cumplió 6 años. Tomás había encontrado al cachorro de labrador abandonado en una caja de cartón junto a la carretera, durante una de sus rutas. El perrito temblaba, empapado por la lluvia otoñal. A pesar del presupuesto ajustado, Tomás no pudo dejarlo allí. Lo envolvió en su chaqueta y condujo directo a casa, llegando justo a tiempo para la cena de cumpleaños de Emilia. El momento en que Emilia vio a Max, su conexión fue instantánea. Ella lo nombró en honor a su personaje favorito de su cuento para dormir, Max el Valiente. El cachorro, como si entendiera su buena suerte, se convirtió en la sombra de Emilia. Dormía fuera de su habitación, la esperaba pacientemente mientras comía y la acompañaba a todos lados donde se le permitía. Con el tiempo, Max se convirtió en un perro imponente, con inteligentes ojos marrones y una naturaleza protectora que hacía que Sara se sintiera más segura. Durante las largas ausencias de Tomás, Max se volvió más que una mascota, era el confidente de Emilia, su guardián y su mejor amigo. Nadie podía prever cuán vital sería ese vínculo, ni cómo sería puesto a prueba de una forma que desafiaría todo lo que la comunidad creía sobre la lealtad, el amor y la delgada línea entre la vida y la muerte. La primavera apenas comenzaba a acariciar el patio de la escuela primaria Millbrook cuando la tragedia golpeó. Emilia, ahora de 8 años, había desarrollado la costumbre de encontrarse cada día con Max en la reja del colegio durante el recreo. El enorme labrador se sentaba pacientemente del otro lado, observando a su querida amiga jugar. La administración escolar se había opuesto inicialmente a su presencia, pero el carácter tranquilo de Max y su naturaleza protectora terminaron por ganárselos. Sin embargo, no todos apreciaban el vínculo especial entre la niña y su perro. Jessica Andrade, una alumna de 5º grado conocida por su crueldad, llevaba semanas acosando a Emilia. Se burlaba de su ropa de segunda mano y de su amistad con ese chucho, como llamaba a Max.
Emilia soportaba las burlas en silencio, aferrándose al consejo de su madre: mátalos con amabilidad, cariño. Aquella fatídica tarde de martes, Jessica y dos amigas acorralaron a Emilia cerca del viejo estanque detrás del patio de juegos. El estanque, estrictamente prohibido para los alumnos, estaba oculto de la vista de los maestros por un grupo de robles. Jessica le arrebató a Emilia su cuaderno, donde guardaba dibujos de Max e historias de sus aventuras juntos. «Miren esto, chicas», se burló Jessica, hojeando las páginas. Le escribe cartas a su perro como si fuera una persona. ¡Qué bicho raro! Sus amigas rieron al instante, formando un círculo cerrado alrededor de Emilia. «Por favor, devuélvemelo», susurró Emilia, estirando la mano hacia su preciado cuaderno. Jessica respondió arrancando páginas y lanzándolas al estanque. Las lágrimas corrían por el rostro de Emilia mientras veía sus dibujos flotar en el agua turbia. Desesperada, se lanzó hacia su cuaderno, pero Jessica se hizo a un lado en el último momento. El impulso de Emilia la llevó hacia adelante y, antes de que nadie pudiera reaccionar, cayó de cabeza al agua helada. El estanque, más profundo de lo que parecía, la arrastró rápidamente hacia el fondo. Max, que observaba desde su lugar habitual, percibió el peligro de inmediato. Con un salto poderoso, superó la reja de más de 1 metro y corrió por todo el patio de juegos. Los maestros que lo vieron comenzaron a gritar, pero Max solo tenía un objetivo: Emilia. Se lanzó al agua sin dudarlo. Emilia había emergido brevemente, jadeando y agitando los brazos, antes de hundirse de nuevo. Max buceó a lo profundo, guiado por el instinto y el amor. Los segundos parecían horas mientras la superficie del estanque se agitaba con su búsqueda desesperada. Finalmente, Max emergió con el cuello del abrigo de Emilia entre los dientes. Ella no se movía. La arrastró hasta la orilla, donde Jessica y sus amigas observaban paralizadas por el horror. Para ese momento, los maestros corrían hacia ellos, con los radios crepitando entre llamados de auxilio. En su confusión y pánico, Emilia comenzó a agitarse violentamente, golpeando sin querer a Max en la cabeza con el codo. El perro, pese a estar herido, no se apartó de su lado hasta que llegó la ayuda. De la herida que Emilia le había causado brotaba un hilo de sangre sobre su ojo, pero su única preocupación era mantenerla a salvo. Mientras los maestros le daban primeros auxilios y esperaban la ambulancia, comenzaron a circular rumores entre los presentes. Algunos aseguraban haber visto a Max atacar a Emilia. Otros juraban que el perro la había empujado al estanque. Jessica y sus amigas, temerosas de meterse en problemas, guardaron un sospechoso silencio sobre lo que realmente había ocurrido. Cuando llegaron los paramédicos, la historia ya había comenzado a transformarse en algo más oscuro. Los padres llamaban a la escuela, exigiendo medidas contra el animal peligroso que supuestamente había atacado a una estudiante. El director de la escuela, el señor Torres, observaba desde el borde de la multitud con el rostro grave mientras cargaban a Emilia en la ambulancia. Max intentó seguirla, pero un maestro lo retuvo con una cuerda improvisada del conserje. Sus aullidos de angustia resonaban por todo el patio de juegos ahora en silencio. La verdad eventualmente saldría a la luz, pero no antes de que se tomaran decisiones irreparables, decisiones que desencadenarían una cadena de eventos que nadie podría haber previsto. Las secuelas del incidente en el estanque se desarrollaron como una pesadilla a cámara lenta. Emilia fue llevada de urgencia al Hospital General de Millbrook, mientras Max permanecía en la escuela, atado con la correa improvisada. Su ojo comenzaba a hincharse donde Emilia lo había golpeado, pero él no apartaba la mirada de la dirección en la que se había ido la ambulancia. Gimiendo suavemente, Tomás Herrera llegó primero a la escuela, con su camión aún encendido en el estacionamiento después de recibir la llamada de emergencia. Al ver a Max, mojado y herido, se quedó paralizado. ¿Qué le pasó?, preguntó, al notar la sangre en el rostro del perro. El personal escolar intercambió miradas incómodas antes de que el señor Torres diera un paso al frente. Señor Herrera, hubo un incidente en el estanque, comenzó con cautela el director. Varios estudiantes reportaron haber visto a su perro comportándose de forma agresiva con Emilia antes de que ella cayera al agua.
El rostro de Tomás se oscureció mientras el señor Torres continuaba. Aunque apreciamos que Max pudo haber intentado ayudar, su presencia en los terrenos escolares se ha convertido en una preocupación seria. Mientras tanto, Sara estaba en el hospital con Emilia, quien finalmente se había calmado lo suficiente como para contar su versión de los hechos. Pero el daño ya estaba hecho. Los padres comenzaban a llamar a la junta escolar y las redes sociales locales ardían con relatos contradictorios sobre lo sucedido. Al día siguiente, agentes de control animal llegaron a la escuela para evaluar a Max. El perro se sentó tranquilamente mientras lo examinaban, su ojo herido ahora estaba completamente cerrado por la hinchazón. Los oficiales notaron su comportamiento tranquilo, pero su informe no pudo contrarrestar el creciente pánico entre los padres. Esa noche, Emilia fue dada de alta del hospital, devastada al enterarse de que Max había sido catalogado como un perro peligroso. Él me salvó, protestaba entre lágrimas a quien quisiera escucharla. Jessica fue la que me empujó. Pero Jessica y sus amigas ya habían establecido su versión de los hechos, respaldadas por sus padres influyentes. La doctora Villalobos, la veterinaria que había cuidado de Max desde cachorro, fue a examinar su herida. Esto claramente es una herida defensiva, afirmó con firmeza, señalando la hinchazón. El ángulo y la naturaleza de la lesión sugieren que Max estaba ayudando, no atacando. Redactó un informe detallado defendiendo el carácter y las acciones de Max. Pero la junta escolar ya había tomado su decisión. Max fue considerado una responsabilidad, y los Herrera recibieron un ultimátum: sacar al perro de la zona escolar o enfrentar consecuencias legales. La noticia cayó como una bomba en la familia, especialmente al enterarse de que algunos padres amenazaban con retirar a sus hijos si Max no era removido. Tomás y Sara pasaron noches sin dormir discutiendo sus opciones. No podían costear mudarse a otro distrito escolar, y educar en casa no era una opción viable con ambos padres trabajando. La carga de la injusticia pesaba enormemente sobre sus hombros mientras veían a Emilia y Max juntos, su vínculo más fuerte que nunca, a pesar de la herida del perro. El golpe final llegó cuando la aseguradora les envió una notificación: cancelarían la póliza de seguro de vivienda si mantenían a un animal peligroso en la propiedad. La familia tenía 10 días para encontrar una solución o perderían tanto el seguro como el contrato de alquiler. A pesar de todo, Max se mantuvo firme. Aún herido y en medio del caos, seguía intentando acompañar a Emilia cada mañana hasta la escuela, deteniéndose obedientemente en el límite de la propiedad. Ya no se le permitía cruzar. Su lealtad, incluso frente a acusaciones injustas, hacía que la inminente separación fuera aún más desgarradora. El pequeño pueblo de Millbrook rápidamente se dividió en dos bandos por el caso de Max. El periódico local, el Millbrook Herald, publicó una historia en portada con el titular sensacionalista: Perro de familia ataca a niña, seguridad escolar en duda. El artículo, escrito por una reportera novata que ni siquiera se tomó el tiempo de entrevistar a los Herrera, desató una tormenta de controversia. Los grupos en redes sociales explotaron con debates acalorados. El grupo de Facebook Padres Preocupados de Millbrook, liderado por la madre de Jessica, Patricia Andrade, reunió más de 500 firmas en una petición que exigía medidas más estrictas de control animal alrededor de las escuelas. Usaban el caso de Max como ejemplo de los supuestos peligros de permitir mascotas cerca de los niños, ignorando convenientemente sus años de presencia pacífica. En la iglesia. Ese domingo, los Herrera sintieron el aguijón del juicio cuando familias que conocían desde hacía años de pronto encontraron razones para sentarse en bancas diferentes. Incluso sus vecinos de toda la vida, los Wilson, dejaron de permitir que sus hijos jugaran en el patio delantero. Cuando Max estaba afuera, unas pocas voces sensatas intentaron alzar la voz. La doctora Villalobos publicó en línea el informe médico de Max, donde se demostraba claramente que sus heridas eran defensivas. El señor Robles, quien vivía frente a la escuela y había sido testigo de las vigilias diarias de Max, escribió una carta al editor defendiendo la naturaleza tranquila del perro, pero sus voces fueron ahogadas por el coro de miedo y especulación. La situación empeoró cuando los padres de Jessica contrataron a un abogado y amenazaron con demandar a la escuela por haber permitido la presencia de Max en el terreno desde un principio.
La Junta Escolar, ya bajo presión, convocó a una reunión de emergencia para discutir la implementación de una política de cero mascotas a menos de 150 metros del perímetro escolar, una medida que afectaría a muchas familias del vecindario conocido como Walking Distance. Emilia enfrentaba sus propias batallas en la escuela. Antiguas amigas la evitaban en los pasillos, advertidas por sus padres de mantenerse alejadas. La hora del almuerzo se volvió una experiencia solitaria, con asientos vacíos a su alrededor en la cafetería. La única persona que se atrevía a sentarse con ella era Miguel Chávez, un niño callado de su clase cuya familia se había mudado recientemente al pueblo y no estaba involucrada en el drama. La gota que derramó el vaso llegó cuando comenzaron a llegar llamadas anónimas a la empresa de transporte de Tomás, insinuando que era un conductor irresponsable por tener un animal peligroso. Sara, por su parte, comenzó a recibir menos turnos en la lavandería, ya que algunos clientes pedían que otra persona lavara su ropa. Incluso algunos comercios locales tomaron partido. La tienda de mascotas donde los Herrera compraban la comida de Max colocó un cartel apoyando la decisión de la Junta Escolar, mientras que la tienda competidora al otro lado del pueblo ofreció a la familia un descuento en señal de solidaridad silenciosa. La división en el pueblo se profundizaba con cada día que pasaba. A pesar de todo, Emilia mantenía un diario con la verdad, escribiendo cada detalle de lo que realmente ocurrió ese día. Incluía dibujos del rescate de Max, con la esperanza de que algún día alguien creyera su historia. Las páginas comenzaron a mancharse con lágrimas mientras documentaba la actitud cambiante de personas que alguna vez consideró amigas. Los Herrera se sentían cada vez más aislados, viendo cómo su comunidad se volvía en su contra por un malentendido que no podían corregir. El peso de la injusticia se volvía cada vez más pesado, agravado por el hecho de que Max, el verdadero héroe de la historia, estaba siendo retratado como un villano. El día en que tuvieron que enviar a Max lejos amaneció frío y gris, como si la propia naturaleza lamentara la injusticia. Tomás había encontrado un lugar para Max en la granja de su viejo compañero del ejército, Jacinto Molina, ubicada a 80 kilómetros en el condado de Chester. Jacinto dirigía un pequeño santuario de animales y prometió darle un buen hogar a Max hasta que pudieran encontrar una mejor solución. Emilia no durmió la noche anterior. Pasó horas acurrucada junto a Max en el patio trasero, con los brazos envueltos alrededor de su grueso pelaje. Sara los encontró ahí al amanecer, ambos cubiertos por una fina escarcha matutina, la niña y su perro, inseparables hasta el final. Max parecía captar la gravedad de la situación, permaneciendo inusualmente cerca de Emilia durante toda la mañana. Es solo temporal, cariño, intentó tranquilizarla Tomás mientras empacaban las pertenencias de Max. Su pelota azul favorita, su manta desgastada y el cepillo especial que Emilia usaba cada domingo para peinarlo. Pero el temblor en la voz de Tomás delataba su incertidumbre. El plazo impuesto por la aseguradora se acercaba y no tenían otra opción más que cumplir. Sara preparó el desayuno favorito de Max, huevos revueltos con un poco de queso, rompiendo su regla habitual de solo croquetas para esta última comida. El perro comió despacio, sin apartar los ojos de Emilia, quien estaba sentada con las piernas cruzadas en el piso de la cocina a su lado, incapaz de probar su propio desayuno. Cuando la camioneta roja de Jacinto apareció en su entrada, la compostura de Emilia finalmente se rompió. «Por favor, papi, no dejes que se lo lleven», sollozaba, aferrada al cuello de Max. «Prometo que no volveré a acercarme al estanque. Seré más cuidadosa». El perro gimió suavemente, lamiendo sus lágrimas, con la cola baja pero aún moviéndola con ternura, intentando consolar a su amiga desconsolada. Tomás tuvo que apartar físicamente a Emilia para que Jacinto pudiera llevarse a Max hacia la camioneta. El perro subió con docilidad, su entrenamiento y naturaleza tranquila eran evidentes incluso en ese momento tan difícil. Pero justo al llegar a la parte trasera del vehículo, Max se detuvo de pronto. Se volteó para mirar a Emilia con una inteligencia y tristeza tan profundas que incluso Jacinto, veterano de muchas reubicaciones de animales, tuvo que apartar la vista para ocultar su emoción. «Estará bien cuidado», prometió Jacinto, con voz ronca por el sentimiento contenido. «Puedes venir a visitarlo cuando quieras».
Pero todos sabían que la distancia de 80 kilómetros hacía casi imposibles las visitas frecuentes. Con el horario de camionero de Tomás y las largas jornadas de trabajo de Sara, la imagen de Max sentado en la caja del camión, mirando por la ventana trasera mientras se alejaban, quedó grabada para siempre en la memoria de Emilia. Se quedó parada en la entrada mucho tiempo después de que la camioneta desapareciera, su pequeño cuerpo temblando por el llanto hasta que Sara finalmente la llevó adentro. La casa se sintió inmediatamente diferente sin Max. No había clics de uñas sobre el suelo de madera, ni respiración tranquila desde su cama en la esquina, ni saludos alegres al abrir la puerta. Emilia deambuló por las habitaciones tocando el plato vacío de Max, su correa todavía colgada junto a la puerta. Su lugar favorito bajo la mesa de la cocina ahora era solo un espacio vacío. Esa noche, Emilia desarrolló fiebre, su cuerpo finalmente cediendo ante la tensión emocional. Sara se quedó despierta con ella, escuchando cómo su hija alternaba entre llorar y llamar a Max mientras dormía. La injusticia de todo esto, castigar a un héroe, separar a dos almas inocentes, pesaba mucho sobre ambos padres. Tomás pasó la noche en el garaje, organizando herramientas que ya había organizado una docena de veces, tratando de convencerse a sí mismo de que habían tomado la decisión correcta. ¿La alternativa? Perder el seguro, el contrato de alquiler, y posiblemente incluso su trabajo, habría sido peor. Pero la lógica hacía poco por aliviar el dolor en su pecho. En los días siguientes, Emilia seguía bajando la mano inconscientemente para acariciar a Max mientras leía o hacía la tarea, encontrando solo el vacío. Mantenía su cepillo sobre la mesita de noche, y a veces Sara la encontraba llorando en silencio mientras lo sostenía por la noche. Lo más difícil era pasar por la reja de la escuela donde Max solía esperarla fielmente cada día. Emilia se detenía ahí cada mañana, mirando el espacio vacío hasta que la campana de advertencia la obligaba a entrar. Los susurros de sus compañeros la seguían por los pasillos, pero ya casi no les prestaba atención. El dolor de haber perdido a Max lo eclipsaba todo. Los primeros signos del deterioro en la salud de Emilia aparecieron de forma sutil. 3 semanas después de la partida de Max, Sara notó que su hija apenas tocaba la comida, empujando el alimento en el plato en vez de comer. Ojeras oscuras comenzaron a formarse bajo sus antes brillantes ojos, y su energía habitual disminuyó hasta volverse una fatiga preocupante. Durante las reuniones de padres y maestros, la señorita Wilson informó que Emilia había dejado de participar en clase. Solo se queda mirando por la ventana, explicó, mostrando a Sara una carpeta llena de tareas incompletas. Es como si estuviera físicamente aquí, pero su mente estuviera en otro lugar por completo. El punto de quiebre llegó durante un chequeo rutinario con el doctor Pérez. Emilia había perdido peso de forma alarmante, y su presión arterial estaba inusualmente baja. El doctor tomó a Sara aparte, con el rostro lleno de preocupación. La depresión en niños puede manifestarse físicamente, explicó con suavidad. ¿Ha habido algún cambio importante o situación estresante reciente en la vida de Emilia? Cuando Sara le contó sobre Max, la expresión del doctor Pérez se tornó aún más seria. Había visto casos de niños afligidos por la pérdida de sus mascotas antes, pero algo en el caso de Emilia le preocupaba profundamente. Los síntomas físicos parecían más severos que una depresión situacional típica. Pruebas adicionales revelaron que el sistema inmunológico de Emilia estaba gravemente comprometido. Su cuerpo, debilitado por la tristeza y el estrés, se había vuelto vulnerable a cualquier enfermedad pasajera. Lo que comenzó como simples resfriados ocasionales evolucionó en infecciones persistentes. Su sistema inmune, antes fuerte gracias a años de juegos al aire libre con Max, ahora luchaba por combatir incluso los males menores. Tomás tomó un descanso de sus rutas para asistir a la creciente lista de citas médicas de Emilia. Cada especialista parecía encontrar nuevas preocupaciones, patrones irregulares de sueño, niveles elevados de hormonas del estrés, pérdida de apetito. Las facturas médicas comenzaron a acumularse, añadiendo tensión financiera a su ya pesada carga emocional. Sara vivía con un nudo constante en el pecho. Se despertaba varias veces cada noche para revisar cómo estaba Emilia, y con frecuencia encontraba su almohada empapada en lágrimas.
El peluche de labrador que habían comprado como un pobre sustituto de Max yacía sin tocar en una esquina del cuarto de Emilia. En la escuela, el aislamiento de Emilia se profundizó. Las pocas amigas que inicialmente la habían apoyado empezaron a alejarse, incómodas por su constante tristeza. Durante el recreo, se sentaba sola en la banca donde solía ver a Max desde el otro lado de la reja, abrazando su diario lleno de recuerdos de su tiempo juntos. Un día particularmente difícil, Emilia se desmayó durante la clase de educación física. La enfermera de la escuela llamó a una ambulancia, y ver a su hija ser cargada nuevamente hacia ella por segunda vez en el año casi rompió a Tomás y Sara. En la sala de emergencias, los doctores descubrieron que el cuerpo de Emilia mostraba signos de estrés sistémico, como si estuviera librando una batalla en múltiples frentes. La conexión mente-cuerpo en los niños es increíblemente fuerte, explicó el doctor Pérez durante una visita de seguimiento. El trauma emocional de Emilia no solo está afectando su estado de ánimo, está comprometiendo todo su sistema. Recomendó terapia infantil, pero el seguro de los Herrera solo cubría una pequeña parte del costo. Jacinto llamaba regularmente con actualizaciones sobre Max, pero saber de él parecía empeorar las cosas. El perro también comía menos, y pasaba horas mirando hacia la carretera, en dirección a Millbrook. A pesar de los esfuerzos de Jacinto, Max mostraba signos de la misma depresión que afectaba a Emilia. El vínculo entre ellos, aparentemente irrompible, estaba causando que ambos se desvanecieran. En medio de esa separación forzada, Sara comenzó a encontrar los cuadernos escolares de Emilia llenos de dibujos de Max, página tras página de la misma escena. Max sentado junto a la reja de la escuela, esperando fielmente, como lo había hecho cada día. La consejera escolar sugirió que esta fijación no era saludable, pero Emilia no podía concentrarse en nada más. La cruel ironía no pasaba desapercibida para nadie. Al intentar proteger a los niños de la escuela de una amenaza percibida, el sistema había causado un daño real a una de sus estudiantes más vulnerables. Pero la burocracia y el miedo resultaron ser más fuertes que la compasión, y la separación continuó a pesar de las crecientes pruebas de sus devastadores efectos. Las facturas médicas seguían llegando con cruel regularidad, cada vez más gruesas. Tomás y Sara se sentaban en la mesa de la cocina tarde por la noche, extendiendo los estados de cuenta como si fueran un terrible mazo de cartas. Las cifras eran abrumadoras. Consultas con especialistas, visitas a emergencias, análisis de laboratorio, medicamentos, y su seguro cubriendo cada vez menos de los crecientes costos. Podríamos vender la camioneta, sugirió Tomás, con la voz hueca. La vieja Chevrolet en su entrada era su único bien de valor. Pero venderla significaría que Tomás no podría trabajar en sus rutas. Sara negó con la cabeza, sumando cifras en una vieja calculadora por tercera vez, con la esperanza de que el total cambiara mágicamente. Sus ahorros, cuidadosamente acumulados tras años de vida frugal, desaparecieron en pocos meses. Sara tomó turnos extra en la lavandería, trabajando jornadas de 16 horas que le dejaban las manos agrietadas y sangrantes por los detergentes agresivos. Tomás empezó a tomar rutas nocturnas, los turnos más peligrosos y menos deseados, pero con mejores tarifas. Aún así, los sacrificios no eran suficientes. Emilia necesitaba atención especializada y su plan de seguro rural solo cubría una fracción de los costos fuera de red. Comenzaron a vender todo lo que pudieran prescindir. El equipo de pesca preciado de Tomás, la vajilla de la madre de Sara, incluso la ropa que Emilia ya no usaba en tiendas de segunda mano. Los cobradores empezaron a llamar durante la cena. Se atrasaron con el pago de la hipoteca, luego con los servicios públicos. Lograron mantener la electricidad mediante un plan de pagos, pero la compañía de gas fue menos comprensiva. Sara empezó a calentar agua en la hornilla eléctrica para lavar los platos y darle a Emilia baños tibios. Los vecinos notaron los cambios. Los Wilson, que los habían evitado tras el incidente con Max, comenzaron a dejar discretamente víveres en su puerta. La iglesia local hizo una colecta, aunque apenas cubrió una semana de medicamentos para Emilia. El orgullo luchaba con la necesidad mientras los Herrera aprendían a aceptar la ayuda que nunca pensaron necesitar. El golpe final llegó cuando su casero les dio aviso.
La casa que habían rentado durante 8 años, donde Emilia había dado sus primeros pasos y Max había encontrado a su familia, iba a ser vendida. Tenían 30 días para encontrar otro lugar, una tarea casi imposible. Con su crédito arruinado por las deudas médicas, Tomás encontró un pequeño departamento de 2 habitaciones sobre la pizzería de Gino, en el centro. Las escaleras eran empinadas, las ventanas tenían corrientes de aire y el constante olor a ajo se impregnaba en todo, pero era lo único que podían pagar. El día de la mudanza fue un estudio en el dolor, vendieron o guardaron la mayoría de sus muebles, pues no cabían en el nuevo espacio. La habitación de Emilia, que ahora compartía con el área común, apenas tenía espacio para su cama. Las paredes eran demasiado delgadas para colgar sus dibujos, y la única ventana daba a una pared de ladrillos, en lugar del patio donde solía jugar con Max. Emilia no se quejaba, pero sus padres la encontraron llorando en silencio mientras guardaban la cama y los juguetes de Max. Incapaces de almacenarlos en el nuevo departamento, Sara empezó a lavar la ropa de otras personas en su diminuto baño por las noches, colgando la ropa donde fuera posible, en un apartamento perpetuamente húmedo. Tomás dormía en un sofá cama que crujía con cada movimiento, con la espalda adolorida por el colchón delgado, pero sin quejarse. La última humillación llegó cuando tuvieron que cancelar las llamadas mensuales a la granja de Jacinto. Su plan telefónico, reducido al mínimo, ya no permitía llamadas de larga distancia. La única conexión de Emilia con Max, saber de su vida en la granja, fue cortada por necesidad económica. Una noche, Tomás encontró a Sara sentada en las escaleras del edificio a medianoche, aferrada a un montón de facturas sin pagar y llorando en silencio. Le hicimos esto a ella, susurró. Le quitamos a su mejor amigo, y ahora ni siquiera podemos darle un hogar digno. Tomás abrazó a su esposa, sin poder ofrecer consuelo cuando su futuro era tan incierto. Su único consuelo era que los medicamentos de Emilia iban primero. Todo lo demás podía esperar, ser pospuesto o no pagarse, pero su salud seguía siendo la prioridad. Aprendieron a vivir a base de café y pan de descuento, a lavar ropa en el lavamanos con jabón de manos, a remendar y volver a remendar la ropa escolar de Emilia hasta que los parches tenían más parches encima. La sala de emergencias del Hospital General de Millbrook ya les resultaba dolorosamente familiar cuando Emilia fue ingresada, inconsciente tras su más reciente colapso en la escuela. Las luces fluorescentes proyectaban sombras duras sobre su rostro pálido, haciendo que la niña de 8 años se viera aún más frágil de lo que se había vuelto. Sara le sujetaba la pequeña mano mientras Tomás llenaba la cada vez más gruesa pila de papeles de admisión. Tiene 40 grados exactos, informó una enfermera, conectando los monitores con eficiencia. La misma enfermera que había atendido a Emilia en 3 ingresos anteriores, y cuyo rostro delataba preocupación al ver cuánto peso había perdido desde la última vez. El uniforme escolar de Emilia, antes ajustado, ahora colgaba suelto sobre su cuerpo. El doctor Pérez, quien había estado siguiendo el caso de Emilia, llegó aún con su ropa de golf, habiendo salido del campo a mitad de juego cuando recibió la llamada. Su actitud normalmente jovial fue reemplazada por una profunda preocupación profesional al revisar sus signos vitales. ¿Cuánto tiempo ha estado inconsciente?, preguntó, alumbrando los ojos sin respuesta de Emilia con una linterna. Se desmayó durante el almuerzo, explicó Sara, con la voz temblorosa. No ha estado comiendo mucho últimamente. Trato de prepararle sus comidas favoritas, pero... Se quedó en silencio, recordando cómo Emilia solía compartir su comida con Max, quien apoyaba suavemente la cabeza en su regazo mientras ella comía. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de pruebas, consultas y creciente preocupación. Emilia iba y venía de la conciencia, llamando por Max en su estado febril cada vez que despertaba. La decepción en sus ojos al encontrarse en el hospital en lugar de estar con su perro parecía robarle aún más de su ya escasa energía. Especialistas desfilaban por su habitación, cada uno con sus propias teorías y recomendaciones. El inmunólogo hablaba de sistemas comprometidos, el neurólogo sugería respuestas inducidas por el estrés y la psicóloga infantil mencionaba las manifestaciones físicas de la depresión. Sin embargo, ninguno podía explicar completamente por qué el cuerpo de Emilia parecía apagarse sistemáticamente.
Tomás pasaba las noches en una dura silla de plástico junto a la cama de su hija, con sus rutas de trabajo cubiertas por colegas compasivos que recordaban las enfermedades de sus propios hijos. Sara alternaba entre el hospital y sus turnos en la lavandería, robando momentos de sueño entre tanto caos. Su nuevo apartamento permanecía vacío, con las cuentas acumulándose sin abrir sobre el mostrador. Al cuarto día, la condición de Emilia dio un giro dramático. Su fiebre se disparó peligrosamente y su respiración se volvió trabajosa. El equipo médico entró apresuradamente con compresas frías y medicamentos, trabajando frenéticamente para estabilizarla. Sara miraba impotente mientras el pequeño pecho de su hija luchaba por subir y bajar, cada respiración era una batalla. Tenemos que considerar una hospitalización a largo plazo, dijo finalmente el doctor Pérez en un momento de calma. Su cuerpo no está luchando como debería. Es como si hubiera perdido la voluntad de sanar. Vaciló, luego añadió con suavidad, he visto casos en los que el trauma emocional se manifiesta físicamente. A veces, la medicina que más necesitan no es algo que podamos recetar. Esa noche, Tomás hizo una llamada desesperada a la granja de Jacinto, usando el teléfono del hospital. Las noticias sobre Max no eran alentadoras. El perro había dejado de comer regularmente, pasaba sus días acostado en el punto con la mejor vista hacia la carretera que lleva a Millbrook. La voz de Jacinto sonaba cargada de preocupación mientras describía cómo Max se animaba con cada coche que se acercaba, solo para hundirse de nuevo en la tristeza al ver que no eran los Herrera. La habitación de Emilia fue acumulando señales de una estadía hospitalaria prolongada, tarjetas de recupérate pronto de sus compañeros, aunque notablemente, ninguna de Jessica o sus amigas, una pequeña colección de peluches y flores marchitas de la congregación de la iglesia. Las paredes, inicialmente blancas y vacías, se llenaron con los dibujos de Emilia, todos con Max en diferentes escenas de su vida juntos. Las enfermeras se acostumbraron a los llantos nocturnos de Emilia, sus suaves llamados por Max resonando en los pasillos silenciosos del ala pediátrica. Algunas del personal nocturno se sentaban con ella durante estos episodios, tomándole la mano y escuchando cómo contaba historias sobre la naturaleza gentil de Max y su lealtad inquebrantable. Con el paso de los días y luego semanas, la condición física de Emilia se estabilizó, pero permanecía atrapada en una especie de limbo, no lo suficientemente enferma para cuidados intensivos, pero tampoco lo suficientemente fuerte para regresar a casa. Su cuerpo estaba presente, pero su espíritu parecía haberse retirado a algún lugar lejano, donde Max aún la esperaba fielmente junto a la reja de la escuela. Cada día, la noticia de la hospitalización de Emilia se esparcía por Millbrook como pólvora, encendiendo nuevos debates y reabriendo viejas heridas. El pueblo, ya dividido por el incidente con Max, se encontraba enfrentando las consecuencias de sus decisiones colectivas. El Millbrook Herald publicó un reportaje de seguimiento titulado, Crisis de salud de niña local, la conciencia de una comunidad. El artículo, escrito esta vez por otro reportero, detallaba el deterioro de la salud de Emilia y cuestionaba si la separación forzada de su perro había contribuido a su condición. Las cartas al editor comenzaron a llegar en masa, reflejando las emociones encontradas del pueblo. En la primaria de Millbrook, las opiniones comenzaron a cambiar al ver el pupitre vacío de Emilia acumular polvo. Miguel Chin, su único compañero durante el almuerzo, se levantó valientemente durante la asamblea matutina y compartió cómo Emilia había sido la única que lo había recibido con amabilidad cuando era nuevo. Su discurso, aunque breve, hizo llorar a varios niños, incluso a algunos que antes la habían rechazado. Jessica Andrade, la instigadora inicial del incidente del estanque, empezó a mostrar señales de culpa. Se le escuchó llorando en el baño de niñas, confesando a sus amigas que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos. Su madre, Patricia, sin embargo, se mantuvo firme en su postura, organizando reuniones para reforzar la importancia de las nuevas restricciones escolares sobre animales. La iglesia local se convirtió en un campo de batalla de opiniones susurradas. Durante el grupo de oración, algunos mencionaron específicamente a Emilia y Max, mientras otros oraban con énfasis por sabiduría para proteger a nuestros hijos. El pastor, tratando de mantener la unidad en su congregación, finalmente dio un sermón sobre la compasión y el juicio,
que dejó a muchos moviéndose incómodamente en sus bancas. La doctora Villalobos, la veterinaria, rompió su silencio profesional y publicó el historial médico completo de Max, mostrando años de comportamiento dócil y exámenes perfectos de salud. También compartió documentación de casos similares en los que el vínculo entre niños y sus mascotas había resultado terapéutico. Su licencia médica fue amenazada por esta violación de confidencialidad, pero ella se mantuvo firme. La junta escolar comenzó a recibir cada vez más presión. Padres que al principio habían apoyado la remoción de Max empezaron a cuestionar su postura al ver a sus propios hijos regresar a casa con preguntas difíciles sobre justicia y amistad. El director Torres admitió en privado a su personal que quizás había actuado con demasiada prisa ante el temor a demandas. Los negocios locales empezaron a tomar posturas más claras. La ferretería colocó un cartel que decía, «Recupérate pronto, Emilia», mientras que la tienda de mascotas que había apoyado su remoción quitó discretamente su cartel contra Max. La tienda competidora fue más allá, inició un fondo para cubrir los gastos médicos de Emilia y exhibió fotos de ella con Max en su vitrina. Los Wilson, quienes inicialmente habían mantenido a sus hijos alejados de Max, se convirtieron en aliados inesperados. La señora Wilson organizó una cadena de comidas para los Herrera, y el don Ernesto Vázquez ofreció llevar a Tomás al trabajo cuando su camión necesitó reparaciones que no podían costear. Sus hijos hacían visitas diarias al hospital con tarjetas hechas a mano y pequeños regalos. Pero el apoyo más sorprendente vino de un lugar inesperado. El oficial Jiménez, quien había participado en la orden original de remover a Max, comenzó a investigar casos similares a nivel nacional. Descubrió múltiples instancias en las que perros de servicio habían sido acreditados con detectar problemas médicos antes de que los doctores lo notaran. Su informe al Consejo del Pueblo sugería que tal vez habían sido demasiado rápidos al etiquetar a Max como peligroso. Los niños del pueblo, con su sabiduría inocente, parecían entender lo que los adultos habían olvidado. Comenzaron a llevar fotos de sus propias mascotas para mostrárselas a Emilia en el hospital, compartiendo historias de amistad y lealtad animal. Un grupo de estudiantes de quinto grado inició una petición para que Max regresara a casa, recolectando firmas durante el recreo. Sin embargo, la resistencia persistía. Los abogados del distrito escolar desaconsejaban cualquier cambio en la política que pudiera generar responsabilidad legal. Las compañías de seguro se mantenían firmes en sus restricciones. Algunos padres seguían argumentando que la comodidad de una niña no podía estar por encima de la seguridad de muchos, aunque ahora lo decían con menos fuerza que antes. La división en la comunidad empezó a cambiar, ya no se trataba simplemente de seguridad contra sentimientos, sino de una reflexión más profunda sobre sus valores colectivos. ¿Qué valoraban más? ¿Protegerse de riesgos teóricos o protegerse del daño real? La respuesta ya no era tan clara como lo había sido antes. El punto de quiebre en la hospitalización de Emilia llegó inesperadamente, una lluviosa tarde de martes. Tomás, exhausto tras su ruta nocturna, se había quedado dormido en la silla de visitas cuando su teléfono vibró. Era Jacinto, con una voz urgente y tensa. Max se escapó, informó Jacinto. De alguna forma logró abrirse paso por la cerca. Llevo horas buscándolo, pero con esta lluvia. Su voz se apagó, la preocupación evidente. Tom, creo que está tratando de regresar con Emilia. La noticia se difundió rápidamente entre el personal del hospital. Las enfermeras que habían presenciado el deterioro constante de Emilia intercambiaron miradas de preocupación, sabiendo cuánto podría impactar esta noticia en su joven paciente. El doctor Pérez ordenó discretamente monitoreo adicional, temeroso del golpe emocional si Max no lograba llegar. A kilómetros de distancia, en medio de la tormenta, Max avanzaba en su increíble travesía. El labrador, más delgado de lo que había estado en años, pero impulsado por un vínculo inexplicable, recorría territorios desconocidos. Conductores reportaron haber visto a un gran perro a lo largo de la autopista, empapado y decidido, siempre avanzando en dirección a Millbrook. Emilia, aún sin saber que Max había escapado, continuaba su rutina apática en el hospital. Pero algo había cambiado. Estaba inquieta, miraba constantemente por la ventana como si esperara algo.
Las enfermeras notaron que su ritmo cardíaco se aceleraba ocasionalmente, su cuerpo reaccionando a algo que no podían explicar. La policía local, enterada de la fuga de Max, se encontró en una posición incómoda. Oficialmente, debían tratarlo como un animal restringido. Extraoficialmente, varios oficiales ralentizaron deliberadamente sus patrullajes por las posibles rutas a Millbrook, e incluso dejaron comida y agua en paradas de descanso. 3 días después de la fuga de Max, Emilia tuvo su primer cambio positivo en semanas. Su fiebre bajó ligeramente y, por primera vez en días, pidió comida sin que nadie se lo sugiriera. El personal médico estaba desconcertado, pero esperanzado. Lo que no sabían era que Max ya había llegado a las afueras de Millbrook y que su instinto se volvía más fuerte a medida que se acercaba a Emilia. Sara notó el creciente estado de alerta de su hija. Con una esperanza cautelosa, Emilia comenzó a hablar más, a preguntar por casa, incluso a interesarse por sus tarjetas de recuperación. Era como si alguna parte de ella pudiera sentir que Max estaba cerca, respondiendo a su proximidad. Incluso antes de su llegada, los residentes comenzaron a llamar a la estación de policía con avistamientos. El perro se movía por el pueblo con propósito, evitando calles transitadas, siguiendo rutas familiares, el camino que solía recorrer con Emilia hacia la escuela, el parque donde jugaban, la vieja casa donde habían vivido. La noticia llegó al hospital a través del radio pasillo del personal. Enfermeras que habían visto el deterioro de Emilia se encontraron secretamente apoyando a Max, algunas incluso se quedaron después de su turno para seguir la situación. El doctor Pérez, informado de la proximidad del perro, decidió no alertar a seguridad, entendiendo que a veces la medicina debía ceder paso a los milagros. Los signos vitales de Emilia continuaron mejorando misteriosamente. Su presión arterial se estabilizó, su respiración se volvió más regular y algo de color volvió a sus mejillas. El personal médico documentó estos cambios con desapego profesional, pero en privado, miraban el reloj y las ventanas. La noche en que Max finalmente llegó al hospital fue inusualmente tranquila. Un guardia de seguridad empático, que había escuchado la historia por su hija, compañera de Emilia, miró hacia otro lado cuando un labrador cubierto de lodo y exhausto cruzó el estacionamiento. Los instintos de Max lo guiaron con precisión por el laberinto de pasillos del hospital. Las enfermeras del turno nocturno, ya al tanto de su posible llegada, crearon un silencioso corredor de permiso, guiando a Max con gestos suaves hacia pediatría. Algunas ya tenían pañuelos listos, sabiendo que estaban presenciando algo extraordinario. En su habitación, Emilia se agitó en su sueño, y el monitor mostró un repentino pico de conciencia. Antes de que alguien pudiera reaccionar, un hocico húmedo tocó suavemente su mano y un quejido familiar rompió el silencio de la habitación. La alegría del reencuentro entre Max y Emilia fue, desgarradoramente, breve. Al principio, su mejoría fue notable. Sus signos vitales se fortalecieron, comenzó a comer con regularidad y su sonrisa regresó por primera vez en meses. Conmovido por la transformación, el personal del hospital ignoró temporalmente el reglamento sobre animales en habitaciones de pacientes, permitiendo que Max permaneciera junto a su cama. Sin embargo, apenas 3 días después de su llegada, la condición de Emilia se deterioró de forma dramática. Todo comenzó con una repentina alza de fiebre en la madrugada. La enfermera nocturna la encontró ardiendo, a pesar de la temperatura fresca de la habitación. Max, que no se había separado de ella, fue el primero en alertar al personal, con ladridos angustiados que los hicieron correr. Algo está mal, susurró Emilia a Max, su pequeña mano aferrada al pelaje del perro. Max gimió, presionándose aún más cerca de la cama mientras los médicos llegaban. El doctor Pérez, llamado desde su casa, llegó para encontrar la fiebre de Emilia elevándose a pesar de los esfuerzos. Sara y Tomás, exhaustos tras días de vigilia, observaban impotentes cómo la respiración de su hija se volvía cada vez más laboriosa. Los monitores junto a su cama emitían pitidos crecientes, sus ritmos volviéndose erráticos. Max se agitaba, reflejando con su comportamiento la creciente tensión en la sala. Tenemos que trasladarla a cuidados intensivos, ordenó el doctor Pérez, con la voz tensa de preocupación. Mientras preparaban la camilla,
los ojos de Emilia se abrieron de golpe, llenos de miedo. No dejen que se lleven a Max otra vez, suplicó, con un hilo de voz. Por favor, no. Esas fueron sus últimas palabras conscientes mientras la trasladaban a la UCI. El ritmo cardíaco de Emilia cayó en picada. La alarma de código azul retumbó por los pasillos, su sonido seco mezclándose con los aullidos desesperados de Max mientras seguridad lo alejaba, una vez más, del lado de su mejor amiga. Las siguientes horas fueron un torbellino de procedimientos de emergencia y medidas desesperadas. El equipo médico trabajó sin descanso, sus rostros marcados por una férrea determinación. En la sala de espera, Sara se desplomó en los brazos de Tomás, ambos padres más allá de las lágrimas, más allá de las palabras. Max, confinado en el pasillo exterior, yacía con el hocico pegado a la puerta, sus gemidos resonando en el hospital silencioso. A las 3:47 de la mañana, el doctor Pérez salió de la UCI con el rostro ceniciento. Las palabras que pronunció parecían venir desde muy lejos. Lo siento mucho. Hicimos todo lo que pudimos. El grito de negación de Sara desgarró la calma del hospital, mientras Tomás quedaba paralizado, las manos aún alzadas en medio de una oración. El sol de la mañana se alzó sobre una escena de dolor inimaginable. La habitación de Emilia, que hasta hacía poco rebosaba esperanza, ahora estaba vacía, salvo por los peluches y dibujos que ahora parecían burlarse cruelmente del optimismo. Max se negó a abandonar el hospital, manteniendo su guardia fuera de las puertas de la UCI hasta que llamaron a Jacinto para que lo recogiera. Una vez más, la noticia se propagó por Millbrook como una nube negra. La bandera de la escuela ondeaba a media asta, y el pupitre de Emilia, finalmente despejado de sus cosas, se convirtió en un altar improvisado lleno de flores y notas de sus compañeros. Incluso quienes se habían opuesto a la presencia de Max guardaron silencio. Frente a una pérdida tan profunda, Jessica Andrade, abrumada por la culpa, confesó la verdad sobre lo ocurrido en el estanque a sus padres. Entre lágrimas, su madre Patricia, por primera vez, comenzó a cuestionar la cruzada que había liderado contra Max. El peso de las consecuencias cayó con fuerza sobre todos aquellos que habían contribuido a la separación de Emilia y su amado perro. Los preparativos para el funeral de Emilia avanzaban con una terrible sensación de inevitabilidad. La pequeña capilla de Grace Memorial Gardens sería el lugar del servicio, sus vitrales proyectaban sombras de colores sobre el diminuto ataúd blanco. Tomás y Sara se movían entre los arreglos como sonámbulos, con un dolor tan profundo que ni siquiera podían llorar. Max, de regreso en la granja de Jacinto, dejó de comer por completo. Pasaba sus días y noches junto a la cerca, con la mirada fija en el horizonte, como si esperara noticias que ya no podían llegar. Jacinto, preocupado por también perderlo a él, finalmente tomó la decisión de llevar a Max al funeral, sin importar las regulaciones ni posibles objeciones. Los días previos al funeral transformaron a Millbrook. El bullicio habitual del pueblo dio paso a un silencio denso, como si toda la comunidad contuviera el aliento. Las florerías locales se quedaron sin rosas blancas, las favoritas de Emilia, mientras vecinos e incluso desconocidos ordenaban arreglos para el servicio. En el pequeño departamento sobre Ginos Pizza, Sara planchaba meticulosamente el vestido azul favorito de Emilia por última vez. Sus manos temblaban al alisar la tela, recordando cómo su hija lo había usado el día en que Max llegó a sus vidas. Tomás, sentado en la diminuta mesa de cocina, luchaba por escribir una elegía que nunca imaginó tener que pronunciar. La funeraria se convirtió en un reflejo de la corta pero conmovedora vida de Emilia. Sus dibujos cubrían las paredes, cientos de imágenes de Max, cada una contando una historia de su vínculo inquebrantable. Su mochila escolar, aún con tareas sin terminar, descansaba en un rincón junto al viejo collar y correa de Max. El director Torres, en lucha con su conciencia, finalmente rompió el silencio. Emitió una declaración pública reconociendo el papel del consejo escolar en el deterioro de Emilia. En nuestro afán por proteger a todos los niños, escribió, fallamos en proteger el corazón de una sola niña. La carta provocó un acalorado debate en una reunión de emergencia del consejo, pero ya era demasiado tarde. Jessica Andrade y sus amigas, ahora cargando el peso de sus acciones, pidieron hablar durante el funeral. Patricia Andrade,
al ver el remordimiento genuino de su hija, retiró sus últimas quejas contra Max y ofreció ayudar con los gastos del funeral. El gesto, aunque fue agradecido, dejó en evidencia la amarga ironía del momento. Las señoras de la iglesia prepararon comida para la recepción, cazuelas y pasteles como un humilde intento de consolar donde las palabras ya no alcanzaban. Armaron mesas en el sótano de la iglesia, sus conversaciones entrecortadas por sollozos mientras recordaban la dulce sonrisa de Emilia y su naturaleza gentil. El doctor Pérez pidió asistir no como médico, sino como alguien que había sido testigo directo de la lucha de Emilia. Llevó consigo su expediente médico, que mostraba la clara correlación entre su separación de Max y el deterioro de su salud. Estos documentos más adelante provocarían cambios en las políticas hospitalarias sobre animales terapéuticos. El director de la funeraria, el señor Robles, tomó una decisión sin precedentes: permitir la presencia de Max en el servicio. Conmovido por la historia y desestimando los posibles problemas legales, dijo en voz baja: algunas reglas importan menos que hacer lo correcto. Su decisión le costaría después la cobertura de su aseguradora, pero nunca se arrepintió. Los miembros de la comunidad que habían apoyado la separación empezaron a enfrentarse a su propia culpa. El dueño de la tienda de mascotas que había colgado carteles contra Max cerró el día del funeral. En su vitrina colocó una foto de Emilia y Max en tiempos felices. El grupo de Facebook Padres Preocupados de Millbrook fue archivado en silencio. El periódico local preparó una edición especial con la historia de Emilia, analizando cómo el miedo colectivo y la rigidez burocrática contribuyeron a la tragedia. El editor incluyó fragmentos del diario de Emilia, con su letra infantil describiendo su amor por Max y su confusión por haber sido separada de él. Jacinto llegó un día antes del funeral con Max, quien parecía sentir la gravedad del momento. El porte orgulloso de Max había desaparecido, reemplazado por una tristeza que reflejaba la de sus compañeros humanos. Caminaba despacio, con la cabeza gacha, como si la pérdida fuera un peso físico sobre sus hombros. Sara insistió en mantener el cuarto de Emilia exactamente como ella lo dejó. El peluche de labrador seguía en su cama sin tender, como un centinela fiel. Tomás la encontró allí la noche antes del funeral, abrazada a la almohada de Emilia y susurrando disculpas a una hija que ya no podía escucharla. Los preparativos finales tomaron un aire irreal. El diminuto ataúd blanco, adornado con rosas blancas y los listones favoritos de Emilia, parecía burlarse del orden natural de la vida. En todo Millbrook, los padres abrazaban con más fuerza a sus hijos, repentinamente conscientes de lo rápido que la alegría podía convertirse en tragedia. La mañana del funeral amaneció fría y con neblina en la granja de Jacinto. Max estaba cada vez más inquieto, se negaba a comer o beber. A pesar de la intención de Jacinto de llevarlo al funeral en su camioneta, Max tenía otros planes. En la oscuridad antes del amanecer, logró escabullirse por un portón que había quedado entreabierto. Pero esta vez, su recorrido fue distinto a su anterior escape. Había una urgencia en su paso, una determinación desesperada que lo impulsaba a través de la niebla matutina. Su camino lo llevó por la misma ruta que había recorrido antes, pero ahora avanzaba con un solo propósito, ignorando el cansancio y el hambre. Los camioneros locales que solían recorrer esa carretera comenzaron a reportar avistamientos. Ahí está ese perro otra vez, le decían a sus centrales. El perro de la niña Herrera. La noticia se difundió rápidamente y pronto se formó una red informal de apoyo que seguía el avance de Max. Algunos dejaron botellas de agua a lo largo de su ruta probable, otros bajaban la velocidad al pasar junto a él. El oficial Jiménez, profundamente conmovido por la historia de Emilia, se encargó de seguir a Max desde lejos. Usó su patrulla para advertir a los vehículos que venían, creando un corredor seguro para el perro decidido. No estoy interfiriendo, reportó a la central. Solo estoy velando por la seguridad pública. Max cruzó el Valle Creek justo cuando el sol de la mañana comenzaba a disipar la niebla. Sus patas sangraban, pero continuó, deteniéndose brevemente junto a un arroyo para beber agua. Un granjero local lo reconoció y llamó a la funeraria para informar su avance. Ese perro tiene una misión, dijo con voz grave. Mejor no interrumpirlo. Los kilómetros le pasaban factura al cuerpo ya debilitado de Max.
Sus costillas se marcaban claramente bajo el pelaje, y su andar, antes firme, se había vuelto un trote cojeante. Aún así, seguía avanzando, guiado por una brújula interna que lo mantenía firme en su ruta. Testigos describieron cómo se detenía de vez en cuando, levantaba la cabeza como si escuchara algo que solo él podía percibir, y luego retomaba el paso con una renovada determinación. Al entrar en las afueras de Millbrook, la gente comenzó a reconocerlo. Los niños señalaban desde las ventanas de los autos, y los adultos salían en silencio a sus porches, observando su avance doloroso pero decidido. Alguien llamó a la radio local, y pronto todo el pueblo supo que Max iba camino a Grace Memorial Gardens. El trayecto del labrador atravesó los caminos que solía recorrer con Emilia, pasó frente a su escuela, donde la bandera ondeaba a media asta, por el parque donde jugaban, frente a la casa donde vivieron tantos años felices. En cada lugar, se detenía un momento, como si extrajera fuerzas de los recuerdos. Una pequeña multitud comenzó a seguirlo a distancia, comprendiendo que estaban presenciando algo extraordinario. Los padres alzaban a sus hijos sobre los hombros para que lo vieran, explicándoles en voz baja el significado de la lealtad y el amor. Incluso aquellos que antes temían a Max ahora lo miraban con respeto silencioso mientras avanzaba por las calles. El tramo final hacia el cementerio fue el más duro. La fuerza de Max claramente le fallaba, sus pasos eran cada vez más inestables. Y aún así, su determinación no se quebró. Quienes lo vieron describieron una concentración casi sobrenatural en sus ojos, un propósito que trascendía el agotamiento físico. Cuando Grace Memorial Gardens apareció a la vista, Max incluso aceleró un poco el paso. A pesar del agotamiento, a pesar de sus heridas, avanzó con renovada energía. El sol de la mañana ya había salido por completo, proyectando largas sombras sobre el cementerio, donde los dolientes comenzaban a reunirse. Nadie intentó detenerlo cuando se acercó al lugar del funeral. La pequeña multitud que lo había seguido se quedó atrás, entendiendo que ese momento le pertenecía solo a Max. Su viaje, este último acto de devoción, lo había transformado de un animal temido a una figura casi mítica en la conciencia colectiva del pueblo. La concurrencia en Grace Memorial Gardens era mucho mayor de lo que cualquiera había anticipado. La pequeña capilla estaba repleta, obligando a muchos a permanecer de pie afuera. Bajo el cielo nublado, Tomás y Sara Herrera estaban sentados en la primera fila, con las manos fuertemente entrelazadas, sus rostros reflejando el vacío de unos padres enfrentando lo impensable. El diminuto ataúd blanco de Emilia estaba rodeado por un mar de rosas blancas y listones rosados. Su foto escolar sonreía desde un caballete, mostrando sus ojos brillantes y su contagiosa sonrisa de días más felices. A su lado, una foto espontánea de ella y Max capturaba un momento de pura alegría mientras jugaban entre hojas otoñales. El director Torres fue el primero en hablar, pero olvidó sus palabras preparadas al verse sobrepasado por la emoción. La fallamos, admitió, con la voz quebrada. En nuestro afán por proteger a todos, no protegimos a nadie. Varios miembros del consejo escolar se removieron incómodos en sus asientos, con la mirada baja. Jessica Andrade, apoyada por su madre, se acercó al podio después. Le temblaban las manos mientras desplegaba una hoja de papel. Lo siento, Emilia, comenzó, con lágrimas resbalando por su rostro. Lo siento por haber mentido. Lo siento por haber sido cruel. Lo siento. No pudo continuar. Se deshizo en sollozos mientras su madre la ayudaba a regresar a su asiento. El servicio continuó con himnos y lecturas, pero un aire de tensión subyacía entre los presentes. Todos sentían el peso de la responsabilidad colectiva, la carga de decisiones y acciones que habían conducido a este momento. El pastor habló de ángeles en el cielo, pero sus palabras parecían vacías frente a la realidad de la pérdida. Tomás se levantó para dar el elogio fúnebre. Su corpulenta figura parecía de pronto empequeñecida por la pena. Emilia amaba la vida, comenzó, con la voz áspera por la emoción. Amaba los panqueques de su madre los domingos por la mañana. Amaba dibujar para todos los que conocía. Amaba. Fue interrumpido por un repentino murmullo en la parte trasera de la capilla. Las cabezas se voltearon mientras un susurro recorría la multitud.
Por las puertas abiertas entró Max, su pelaje cubierto de lodo, sus patas dejando huellas sangrientas en el suelo de la capilla. A pesar de su evidente agotamiento, avanzaba con un propósito singular hacia el ataúd de Emilia. Sara se incorporó a medias, pero Tomás la contuvo con suavidad. Había algo en la actitud de Max que inspiraba respeto, incluso reverencia. El perro alcanzó el ataúd y apoyó su cabeza contra él, dejando escapar un gemido bajo que pareció contener todo el dolor que los humanos aún no podían expresar. El pastor comenzó a decir algo sobre retirar al perro, pero las palabras murieron en su garganta. Lo que ocurría frente a ellos trascendía el protocolo de la iglesia y las normas sociales. Era amor en su forma más pura, lealtad que había llevado a un animal debilitado a recorrer 80 kilómetros para despedirse de su amiga. Lo que ocurrió a continuación sería contado en Millbrook por generaciones. Habiendo llegado al ataúd de Emilia, Max empezó a mostrar un comportamiento cada vez más insistente. Sus suaves gemidos iniciales se transformaron en sonidos más urgentes, sus patas arañaban ligeramente la madera pulida. Alguien debería sacarlo, susurró un anciano de la iglesia, pero nadie se movió. Había algo en las acciones de Max que mantenía a toda la congregación en silencioso testimonio. Sus movimientos se volvieron más determinados, su hocico presionaba las uniones del ataúd, sus gemidos adquirían un tono casi suplicante. Sara, con lágrimas en los ojos, lo observaba mientras Max comenzaba a rodear el ataúd, cada vez más frenético. Las patas ensangrentadas de Max dejaron marcas sobre la superficie blanca e impecable del ataúd, pero a nadie pareció importarle la violación de las normas del funeral. La desesperación del perro era palpable, llenando la capilla con una tensión eléctrica. Tomás permanecía inmóvil, con una mano aún aferrada a su discurso inconcluso. Observaba cómo Max regresaba al frente del ataúd, colocaba ambas patas sobre la tapa y dejaba escapar un sonido que no era ladrido ni aullido, sino algo más primitivo, un grito de pura desesperación, una negativa visceral a aceptar lo que estaba ocurriendo. El doctor Pérez, sentado cerca del frente, se inclinó hacia adelante, abandonando su compostura profesional por una concentración intensa. Había algo en el comportamiento de Max que le resultaba familiar, como los casos que había leído donde animales detectaban cosas que los humanos y las máquinas pasaban por alto. Los intentos del perro se volvieron más enérgicos. Empujaba su hocico contra la tapa del ataúd, con todo su cuerpo temblando de esfuerzo. Varias personas intentaron detenerlo, pero Jacinto, que acababa de llegar tras seguir el rastro de Max, levantó la mano. «Esperen», dijo con una voz que llevaba la autoridad de años trabajando con animales. «Aquí hay algo que no está bien». Las acciones de Max alcanzaron un punto crítico. Se paró sobre sus patas traseras, arañando la tapa del ataúd con las delanteras, soltando una serie de ladridos urgentes que resonaron por toda la capilla. El sonido parecía llevar un mensaje que iba más allá del entendimiento humano, un intento desesperado por comunicar algo de vital importancia. Sara se liberó de la suave contención de Tomás. Caminó hasta donde estaba Max, puso la mano sobre su cabeza y susurró, «¿Qué pasa, chico?» Su voz era un susurro de esperanza y miedo entrelazados. «¿Qué estás tratando de decirnos?» El caos que estalló en la capilla dividió a los presentes en distintos bandos. Varios ancianos de la iglesia se adelantaron, decididos a restaurar el orden del solemne acto. «Esta es la casa de Dios», protestó uno, extendiendo la mano hacia el collar de Max. «Esto no es apropiado». Pero Patricia Andrade, quien alguna vez lideró la campaña contra Max, se puso sorprendentemente de su lado. «Déjenlo», insistió, interponiéndose entre los ancianos y el perro. «¿Acaso no hemos interferido ya demasiado?» Sus palabras llevaban el peso de alguien que había aprendido de sus errores. El director del funeral, el señor Robles, se acercó con preocupación profesional dibujada en el rostro. «Entiendo la carga emocional», comenzó diplomáticamente, «pero hay regulaciones». Se detuvo a mitad de la frase cuando Max soltó otro ladrido urgente, esta vez con una nota que rozaba lo humano en su frustración. Tomás Herrera estaba dividido entre el protocolo y el instinto. Años de respeto por la autoridad chocaban con su confianza en el perro que había amado fielmente a su hija.
Sara tomó la decisión por él, manteniendo su mano firmemente sobre la cabeza de Max. Está tratando de decirnos algo, insistió. Lo sé. Es la primera vez en días que su voz volvía a tener vida. El doctor Pérez se acercó al ataúd, su formación médica luchando con lo que presenciaba. En todos mis años, murmuró, observando los esfuerzos concentrados de Max, nunca vi un comportamiento tan específico, tan intencionado. El ministro, en un intento por retomar el control del servicio, alzó la voz para continuar el elogio, pero sus palabras se vieron ahogadas por los sonidos cada vez más desesperados del perro. Lo que estaba ocurriendo ya no era simple duelo, era algo más urgente, más apremiante. Un murmullo bajo comenzó a recorrer la congregación mientras las opiniones se dividían. Algunos pedían que retiraran a Max, mientras otros suplicaban esperar, ver qué pasaba. La tensión en la capilla aumentaba con cada segundo, el servicio tradicional olvidado ante una situación sin precedentes. Fue entonces cuando habló el oficial Jiménez, quien había seguido el recorrido de Max hasta la capilla. He visto a este perro seguir el rastro de Emilia durante 80 kilómetros, dijo con firmeza. Si está tratando de decirnos algo, creo que le debemos a Emilia escuchar. El doctor Jamie Andrade, un médico de emergencias retirado que había acudido a dar sus respetos, observaba el comportamiento de Max con un creciente interés profesional. Había algo en los intentos desesperados del perro que le despertaba un recuerdo de sus 40 años en la medicina. Avanzó lentamente entre la multitud murmurante hasta llegar al frente de la capilla. He visto algo parecido antes. Anunció, su voz envejecida cargando el peso de la experiencia. Fue hace años, en Chicago. Un caso similar. Se acercó al ataúd, con la mirada aguda a pesar de su edad. La congregación guardó silencio, atraída por la autoridad de su tono. Sara lo miró, con la esperanza y el miedo librando una batalla en sus ojos. ¿Qué quiere decir, doctor? Su mano nunca se apartó del pelaje de Max. Como si sacara fuerza de la presencia del perro, Tomás dio un paso adelante y colocó un brazo protector sobre los hombros de su esposa. A veces, explicó el doctor Andrade, arrodillándose a pesar de sus rodillas artríticas para examinar el ataúd más de cerca, lo que percibimos como muerte, puede ser algo completamente distinto. Alcanzó su viejo maletín médico, que aún cargaba por costumbre. Existen casos, raros pero documentados, donde el cuerpo entra en un estado tan profundo que imita la muerte. El director del funeral dio un paso al frente, con protestas escritas en su rostro. Doctor. Se siguieron todos los procedimientos. El certificado de defunción. Pero el doctor Andrade levantó una mano, silenciándolo. Estaba concentrado en Max, que se había calmado en su presencia, como si reconociera a un aliado. Consíganme un estetoscopio, ordenó con voz firme, recuperando la autoridad de décadas de experiencia. ¿Y qué habrán estas ventanas? Necesitamos luz, luz natural, no estas bombillas artificiales. La congregación se agitó con movimientos mientras algunos se apresuraban a cumplir sus órdenes. El señor Robles, el director del funeral, dudó solo un instante antes de sacar una llave del ataúd. Para que conste, dijo en voz baja, esto es altamente irregular. Pero sus manos estaban firmes mientras se acercaba a la cerradura, guiado por algo más grande que el protocolo. El comportamiento de Max cambió sutilmente en cuanto el doctor Andrade comenzó su examen. La energía frenética del perro se transformó en atención enfocada, sus ojos no se apartaban de los movimientos del doctor. Toda la capilla contuvo la respiración, suspendida entre el duelo y la posibilidad, mientras la luz natural inundaba el espacio a través de las ventanas abiertas. El doctor Andrade trabajó con precisión metódica. Sus manos curtidas se movían con seguridad, guiadas por años de experiencia en salas de urgencias. La congregación observaba en completo silencio, casi sin respirar. Pulso, murmuró, presionando suavemente los dedos contra el cuello de Emilia. Débil, pero ahí está. Sara soltó un sollozo ahogado mientras Tomás se aferraba al respaldo de un banco para no caerse. El doctor Andrade continuó su examen, su rostro se volvía más animado con cada momento. Está en un estado profundo de inconsciencia, explicó, su voz resonando con claridad en la capilla.
similar a los casos que he visto tras una hipotermia extrema. El cuerpo se apaga tan completamente que puede engañar incluso a los equipos modernos. Miró a los presentes, con los ojos brillando de urgencia. Necesitamos una ambulancia. Ahora. El oficial Jiménez ya estaba hablando por radio, llamando a los servicios de emergencia. El director del funeral se quedó atónito, su compostura profesional quebrándose mientras veía trabajar al doctor Andrade. Max se había calmado por completo, sentado junto al ataúd. Con una expresión casi satisfecha, el doctor Andrade se volvió hacia los padres. Su hija no está muerta, afirmó con firmeza. Está en un estado de coma profundo. Pero está viva. Max lo sabía. De algún modo, lo supo. Su voz se quebró levemente. En 40 años de medicina, nunca vi algo así. El sonido de las sirenas que se acercaban cortó el silencio atónito. Técnicos médicos irrumpieron por las puertas de la capilla, con el equipo en mano. Se movieron con eficiencia profesional, pero incluso ellos se detuvieron un momento ante la escena sin precedentes. Llévenla al County General, ordenó el doctor Andrade, retrocediendo para dejarlos trabajar. Llamen con anticipación a la doctora Sara Morales. Es la mejor neuróloga del estado. Díganle que es similar al caso Jensen del 98. Los paramédicos asintieron y con sumo cuidado trasladaron a Emilia del ataúd a la camilla. Cuando comenzaron a sacarla de la capilla, Max se levantó y trató de seguirla. Esta vez, nadie intentó detenerlo. Sara y Tomás caminaron detrás de la camilla, tomados de la mano con fuerza, la esperanza reemplazando a la desesperación en sus rostros empapados de lágrimas. En el Hospital General del Condado, la verdad sobre el estado de Emilia emergió poco a poco. La doctora Morales, neuróloga, trabajó toda la noche estudiando el caso, consultando a colegas y revisando casos similares en la literatura médica. Lo que estamos viendo es extremadamente raro, explicó a los Herrera en la tranquilidad de su oficina. El cuerpo de Emilia, bajo un estrés emocional y físico extremo, entró en un estado de hibernación profunda. Sus signos vitales cayeron a niveles tan bajos que los exámenes estándar no los detectaron. La revelación desató una oleada de actividad en la comunidad médica. El certificado de defunción original fue oficialmente anulado y se inició una investigación completa sobre cómo pudo ocurrir semejante error de diagnóstico. La administración del hospital, enfrentando posibles responsabilidades legales, comenzó a revisar sus protocolos para confirmar la muerte. Lo más extraordinario, continuó la doctora Morales, es la capacidad de Max para detectar lo que nuestros instrumentos no pudieron. Se sabe que los perros perciben cambios fisiológicos humanos que ni nuestro equipo más sofisticado puede detectar. En este caso, la persistencia de Max literalmente salvó la vida de Emilia. La prensa local se volcó al hospital, ansiosa por cubrir lo que llamaron el milagro en Grace Memorial. Pero Tomás y Sara, protegidos por seguridad, se enfocaron únicamente en la recuperación de su hija. A Max se le concedió un permiso especial para quedarse en la habitación de Emilia. Su presencia parecía tener un efecto positivo en los signos vitales de la niña. El doctor Andrade, quien había hecho el descubrimiento inicial, visitaba a diario para monitorear su progreso. En todos mis años de medicina, comentó, observando a Max velar fielmente junto a la cama de Emilia, nunca había visto un ejemplo tan claro del vínculo entre humanos y animales. Nosotros, los médicos, tal vez tengamos la formación, pero Max tiene algo más puro, amor incondicional. La verdad sobre el estado de Emilia se convirtió en un recordatorio poderoso para la comunidad sobre los peligros de los juicios apresurados y la importancia de escuchar a quienes más aman. La Junta Escolar, impactada por los hechos, comenzó a redactar nuevas políticas que tomarían en cuenta el bienestar emocional de los alumnos, además de su seguridad física. La transformación en Millbrook fue inmediata y profunda. A medida que se difundía la noticia de la recuperación de Emilia, la comunidad que antes estaba dividida se unió con una solidaridad extraordinaria. La campaña Trae a Max de vuelta, iniciada por niños de primaria semanas antes, evolucionó hacia un movimiento mucho más amplio por el cambio. Patricia Andrade encabezó la revocación de las mismas restricciones que ella había impulsado.
En una emotiva reunión de la Junta Escolar, se paró frente a sus antiguos aliados y habló desde el corazón. Estábamos equivocados, declaró, con la voz temblorosa. Nuestro miedo casi le cuesta la vida a una niña. Es hora de corregir esto. Los comercios locales que antes habían rechazado a los Herrera ahora competían por ofrecerles apoyo. Ginos Pizza, su arrendador, se negó a cobrarles el alquiler de los meses que pasaron en el hospital. La tienda de mascotas que se había opuesto públicamente a Max pidió disculpas y ofreció suministros gratuitos de por vida para el perro al que una vez llamaron peligroso. Frascos de donación aparecieron en mostradores por todo el pueblo para ayudar con las enormes cuentas médicas. Los estudiantes de secundaria organizaron un concierto benéfico, mientras los niños de primaria vendían pulseras hechas a mano con los nombres Max y Emilia. Incluso la aseguradora que había obligado a los Herrera a sacar a Max de casa se comunicó con ellos a través de su agente local, ofreciendo restituir la póliza con provisiones especiales para Max. Jessica Andrade y sus amigas transformaron su culpa en acción, creando un comité estudiantil para prevenir el acoso escolar y fomentar la empatía. Compartieron la historia de Emilia con otras escuelas, difundiendo el mensaje sobre los peligros del prejuicio y la importancia de defender la verdad. La doctora Villalobos, la veterinaria que había defendido a Max desde el principio, trabajó con el Consejo Municipal para crear nuevas directrices más equilibradas sobre el manejo de animales en espacios públicos. Las políticas ahora se enfocarían en el comportamiento real del animal, no en su raza o tamaño, y darían especial consideración a los animales de apoyo emocional. La congregación de la iglesia, conmovida por el milagro que presenciaron, creó un fondo especial para ayudar a familias que enfrentaran desafíos similares. Los sermones del pastor comenzaron a incorporar mensajes sobre el vínculo profundo entre humanos y animales y sobre la importancia de mirar más allá de las apariencias. El regreso de Emilia a casa marcó un nuevo comienzo para la familia Herrera. Después de semanas de recuperación en el Hospital General del Condado, finalmente estaba lo suficientemente fuerte para salir. El día de su alta, los pasillos del hospital estaban llenos de miembros del personal que habían sido testigos de la dedicación de Max, muchos de ellos secándose las lágrimas mientras veían a Emilia caminar con una mano apoyada sobre el lomo del perro. Afuera, una sorpresa los esperaba. El don Ernesto Vázquez, su antiguo vecino, estaba de pie junto a su hija Jennifer, agente inmobiliaria. Hemos estado ocupados mientras ustedes estaban aquí, dijo, entregándole a Tomás un sobre. Dentro estaba el título de propiedad de una pequeña casa en la calle Maple, comprada a través de un fondo comunitario y donada a los Herrera. La casa era modesta, pero perfecta, un jardín cercado para Max, 3 habitaciones y, lo más importante, sin escaleras para que Emilia pudiera moverse con facilidad durante su recuperación. Contratistas locales habían donado tiempo y materiales para renovarla, y el club de jardinería había plantado las flores favoritas de Emilia en el jardín delantero. La mudanza desde su pequeño apartamento fue organizada completamente por voluntarios. Las señoras de la iglesia arreglaron la cocina, los estudiantes de secundaria pintaron las paredes con colores alegres, y la tienda de muebles local entregó camas nuevas, incluida una enorme almohada para Max, justo al lado de la cama de Emilia. Sara encontró su nuevo cuarto de lavado equipado con una lavadora y secadora, regalos de sus compañeras del lavadero. Tomás descubrió su banco de trabajo en el garaje abastecido con herramientas donadas por sus compañeros camioneros. Cada rincón de la casa reflejaba el cuidado y apoyo de su comunidad. El cuarto de Emilia era especial. Sus dibujos de Max habían sido enmarcados profesionalmente y colgados en las paredes. Un asiento junto a la ventana daba vista al jardín, el lugar perfecto para leer con Max a su lado. En su escritorio había un diario nuevo, con huellas de perro grabadas en la portada, un regalo de sus compañeros de clase. Esa primera noche en su nuevo hogar, los Herrera se sentaron juntos en el columpio del porche, observando el atardecer. Emilia se recostó sobre su madre, Max a sus pies, mientras Tomás los envolvía con sus brazos. La simple alegría de estar juntos, seguros y completos, se sentía como el mayor lujo imaginable. Una luminosa mañana de primavera, Emilia Herrera se paró frente al podio del auditorio de la primaria de Millbrook, con Max sentado orgullosamente a su lado.
La asamblea se reunió para celebrar la apertura del nuevo rincón de compañía escolar, un espacio designado para que los estudiantes pudieran pasar tiempo con animales de terapia durante el recreo y el almuerzo. Hace un año, comenzó Emilia, su voz firme y clara, aprendí que, a veces, el amor más grande llega con 4 patas y una cola que se mueve. El público soltó risas cálidas, muchos recordando su propio papel en los eventos que los habían llevado hasta ese día. La escuela había cambiado profundamente. Fotos de Max y otros perros de terapia adornaban los pasillos, junto a carteles educativos sobre comportamiento animal y apoyo emocional. Jessica Andrade, ahora gran amiga de Emilia, lideraba un grupo estudiantil que ayudaba a los niños más pequeños a relacionarse con los animales de terapia. El doctor Andrade, ya retirado de la medicina, seguía visitando regularmente para ver cómo estaba Emilia. Había fundado una organización dedicada a estudiar la conexión entre los animales y la salud humana. Con la historia de Max y Emilia como piedra angular, la investigación ya había logrado cambiar políticas en hospitales de todo el estado. Sara dejó su trabajo en la lavandería para encargarse del programa de alcance comunitario de la fundación, mientras que Tomás ahora hacía rutas locales que le permitían volver a casa cada noche. Su casa en la calle Maple se convirtió en un punto de encuentro para los vecinos, con el jardín frecuentemente lleno de niños jugando bajo la atenta mirada de Max. Él, ya con el rostro blanqueado por el paso del tiempo, había envejecido con gracia y se había convertido en el residente más querido de Millbrook. Pero su devoción por Emilia seguía intacta. Aún la acompañaba a la escuela cada día, ahora certificado oficialmente como perro de terapia y recibido con los brazos abiertos. Al concluir su discurso, Emilia se agachó para abrazar a Max, quien le respondió con una suave lamida en la mejilla. El amor no siempre se ve como lo imaginamos, dijo ella, con una sabiduría que superaba sus años. A veces se ve como un labrador que nunca se rinde contigo. Los aplausos que siguieron no fueron solo por sus palabras. Fueron por todo el camino que los había traído hasta ese momento. Por los errores cometidos y las lecciones aprendidas. Por el poder del amor incondicional. Y, sobre todo, por un perro llamado Max, que le enseñó a todo un pueblo el verdadero significado de la lealtad. Las lecciones más profundas de la vida suelen venir envueltas en formas inesperadas. En la historia de Max y Emilia, encontramos el reflejo de los valores que nuestra generación atesora. La lealtad inquebrantable, la fuerza de la comunidad y la humildad de reconocer cuando nos equivocamos. A medida que envejecemos, a veces olvidamos que el amor habla muchos idiomas, incluso el de la devoción silenciosa de un perro fiel. Esta historia nos recuerda momentos en los que nuestras propias comunidades se unieron frente a la adversidad, cuando el orgullo tuvo que dar paso a la compasión, y cuando las verdades más simples llegaron a través de nuestros compañeros más leales. Evoca esos recuerdos entrañables de vecinos ayudando a vecinos, de niños enseñando a los adultos lo que es el amor verdadero, y de segundas oportunidades que llegaron justo cuando la esperanza parecía perdida. Para quienes hemos visto cómo cambian nuestras ciudades con el paso de las décadas, para quienes hemos sentido el debilitamiento de los lazos comunitarios, la historia de Max y Emilia es un suave recordatorio de que los valores de pueblo no se han perdido. Solo esperan el momento adecuado para brillar de nuevo. Nos dice que, incluso en nuestros años dorados, aún podemos aprender, cambiar y marcar la diferencia en la vida de alguien. Y tal vez, lo más importante, nos recuerda que la sabiduría más pura no siempre viene de la experiencia, sino del amor constante y sencillo de un perro que jamás se rindió. Espero que hayas disfrutado la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más relatos como este. Dale like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia. Nos vemos en el próximo video.